Mi generación se levanta, mi generación proclama que Cristo es el Rey. Mi generación se levanta, mi generación proclama que Cristo es el Rey. Nos llena su gloria y majestad, su reino se establece en este lugar. Su gloria invade este lugar, su reino se establece en este lugar. Generación de fuego, generación de reino, generación que clama por santidad. Mi generación se levanta, mi generación proclama que Cristo es el Rey. Mi generación se levanta, mi generación proclama que Cristo es el Rey. Nos llena su gloria y majestad, su reino se establece en este lugar. Su gloria invade este lugar, su reino se establece en este lugar. Generación de fuego, generación de reino, generación que clama por santidad. Generación de fuego, generación de reino, generación que clama por generación de fuego, generación de reino, generación que clama por santidad. Generación de fuego, generación de reino, generación que clama por santidad. Generación de fuego, generación de reino, generación que clama por santidad. Mi generación se levanta, mi generación proclama que Cristo es el Rey. Mi generación se levanta, mi generación proclama que Cristo es el Rey. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy
buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de Corporación TV, a las personas que también nos ven a través de nuestras redes sociales y a las personas que nos escuchan a través de Radio Corporación. Bienvenidos cada uno de ustedes. El día de hoy estoy con el pastor Manuel Díaz. Él es de la iglesia Getsemaní. Así que, pastor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Marlene, gracias a ti por la invitación para ser parte del programa el día de hoy, que esperamos que también sea de bendición para los televidentes o para los oyentes de esta prestigiosa Radio Evangélica Corporación. Muchas gracias, pastor. Bueno, es probable que algunas de las personas que estén viendo o escuchando nuestro programa no le conozcan. Me encantaría que usted pudiera decir unas simples palabras. ¿Quién es el pastor Manuel Díaz? Bueno, yo soy pastor de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal en Santiago Centro. Llevo 16 años pastoreando esa congregación y también tengo una triple militancia, por así decirlo, porque además de ser pastor, soy profesor de teología en el Instituto Bíblico Nacional y además soy director de la Liga Bíblica en Chile. También soy casado, mi esposa se llama Sandra y tengo 4 hijos y 5 nietos. Así que tengo una linda familia, todos sirven al Señor. Qué bueno, pastor. Bueno, de hecho yo estuve mirando su fanpage por ahí y bueno, una hermosa familia, un hermoso ministerio. Así que me gustaría consultarle antes de que entremos a mencionar todo lo que usted nos dijo en la introducción, que nos pudiera contar alguna etapa que fue difícil para usted y cómo fue que superó esa etapa. Bueno, tal vez como yo soy nacido y criado en una iglesia pentecostal, mis primeras crisis fueron cuando fui adolescente, porque uno como que se avergüenza de la fe, porque no tiene respuesta a ciertas preguntas que nos hacían los compañeros en el liceo donde yo asistía. Yo me crié en el Barrio Alto, en Las Condes, iba al Liceo 11, que tuvo mucha fama, que en su época de ahí estaban todos los bailarines de música libre, que era un programa muy prestigioso en la televisión abierta secular. Y por lo tanto, mis compañeros eran casi todos de clase media o de clase alta. Entonces, cuando sabían que yo era evangélico, muchas veces me ridiculizaban en la fe. Yo iba donde mi pastor con las preguntas difíciles que me hacían y le preguntaba y el pastor me decía, mire hijo, ore al Señor y Dios le va a dar la respuesta. Y yo quedaba un poco enojado con eso porque decía, bueno, si el pastor, que el pastor de la iglesia no sabe la respuesta, significa que no hay respuesta y por lo tanto estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Pero finalmente alguien me dijo, todas las preguntas, no hay ninguna nueva, todas tienen respuesta, pero tú tienes que estudiar. Entonces yo el año 84 entré a estudiar en el Instituto Bíblico y de ahí he estado hasta el día de hoy, porque después de ser alumno me contrataron como profesor y llevo 32 años haciendo clases en esa institución. Entonces, hoy día Dios me ha permitido dar múltiples respuestas, charlas en universidades donde he podido defender la fe evangélica en instancias que no es muy común para un evangélico. Claro, claro, y tiene una vasta experiencia, pero increíble cómo Dios usó eso, sus compañeros en la escuela, para hacer lo que al finalmente iba a ser su llamado, estar estudiando y después enseñar. Claro, y bueno, ahí Dios siempre toma en consideración las habilidades o los talentos, porque yo desde niño fui bueno para leer literatura secular, y después ya me apasioné con la Biblia y la leo todos los años completa, ya más o menos de 15 años a la fecha que leo la Biblia una vez al año completa, y en una ocasión la leímos en 3 días con mi esposa, 3 días completa. Entonces, indudablemente que no es algo habitual encontrar en una persona, pero nosotros sí somos el pueblo del libro, así le llaman a la Biblia, a los pentecostales le llamaban eso, pero muchos de los pentecostales la andaban trayendo de adorno o como un amuleto. Claro. Entonces nosotros que animamos, lea la Biblia, conozca lo que la Biblia dice para que conozca su fe y pueda desarrollarla de buena manera en el día a día o con su familia o en su iglesia. Qué importante lo que usted menciona, porque de repente uno por desconocimiento comete errores o hay cosas que Dios ya nos prometió que están hechas y están puestas en la Biblia, pero uno por desconocimiento no sabe. Y también lo que usted decía, que de repente en el mundo que estamos hoy cada vez más acelerado, siempre hay muchas personas que nos hacen preguntas y que es bueno saber poder responder desde una base bíblica sólida.
Bueno, eso es lo que realmente impactó mi vida y es lo que yo hoy día le muestro a las nuevas generaciones. En mi iglesia todos tienen que estudiar, estar en algún curso de discipulado estudiando la palabra de Dios, y en el Instituto Bíblico uno anima a los alumnos, ya sea en sus niveles de liderazgo, algunos son pastores, que también motiven a su gente a leer la palabra de Dios. Fíjate que increíblemente también me apasiona la historia porque me he especializado sobre todo en la historia de la iglesia, tanto a nivel global como a nivel interno acá en Chile, pero fíjate, en 1215, en un concilio que se llamaba el Concilio de Letrán, la Iglesia Católica prohibió leer la Biblia a nivel mundial. Y esa prohibición se levantó recién en el Concilio Vaticano II, hace 50 años atrás. Entonces, más de 700 años la Iglesia Católica prohibió leer la Biblia, y a veces en el mundo evangélico hay pastores que le prohíben a su gente leer la Biblia, y eso es un contrasentido, cuando el mismo Jesús dijo escudriñad las Escrituras. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A un pastor que está un poco equivocado o a la Biblia donde Jesús mismo está animando a que leamos la palabra de Dios? Claro, es bueno estudiar de todas maneras la Biblia, y la Biblia también dice que tenemos que escudriñarla y todo, entonces la Biblia es clara. Exacto. Pastor, bueno, usted es director nacional de la Liga Bíblica de Chile. ¿Nos podría comentar sobre este ministerio? Bueno, este es un ministerio que estuvimos el año pasado, en octubre, celebrando 80 años a nivel mundial. Ya tiene su sede matriz en Chicago, en Estados Unidos, y trabaja en los 5 continentes. El año 2006 llegaron buscando una persona para que se hiciera cargo del ministerio acá en Chile. Después de entrevistar a muchas personas, finalmente me escogieron a mí, ¿ya? Yo no había postulado, yo recomendé a otras personas porque a mí me entrevistaron si podía recomendar, pero finalmente, después de varias conversaciones con la encargado, me ofrecieron el cargo a mí, y por lo tanto llevo 12 años trabajando en este ministerio. Es un ministerio que se llama Liga Bíblica. Es bíblica porque tiene material bíblico, como el que vemos aquí encima de la mesa. Claro. ¿Ya? Biblias, Nuevos Testamentos, porciones bíblicas que ayudan a las iglesias, y ahí está la palabra liga, o sea, juntar o unir a la iglesia con este ministerio para que las iglesias adquieran nuestros materiales y hagan evangelismo y discipulado de una manera más efectiva, porque generalmente los materiales de discipulado siempre son caros. Acá hay un ministerio que subvenciona y que sale a bajísimo costo todo el material, y tenemos proyectos que se llama para evangelizar niños, jóvenes, adultos, gente que está en la prisión, o en creol, que es el último material que nos ha llegado. Entonces tenemos 5 proyectos, todos se llaman igual, Proyecto Felipe, ya que está inspirado en Hechos capítulo 8, donde Felipe evangeliza al etíope y lo hace con la palabra de Dios. El etíope venía leyendo la Biblia, en este caso el libro del profeta Isaías, y por lo tanto nosotros aprendimos ahí un método que decimos es mucho más fácil evangelizar y discipular cuando tú le entregas a la persona que quiere evangelizar algo de la Biblia. Claro. Y ahí están las porciones bíblicas que tenemos acá, y ya lo dijimos, tenemos el de niños, el de jóvenes, el de adultos, el de la prisión y el de creol o para los haitianos. Claro, qué importante el material que tiene acá, bueno, sobre la mesa. La verdad, me encanta que estén enfocados en todas las edades y también que puedan incluir el creol. O sea, qué buen proyecto. Hay muchas personas que pueden adquirir entonces el material, y es a bajo costo. Sí, y bueno, y convencer a los jefes míos para que mandaran material en creol, porque ellos no podían entender cómo, si está hecho para Haití, qué tiene que ver Chile. Entonces tuvimos que explicarle que acá ya había más de 200.000 haitianos viviendo en Chile, y que muchos de ellos les costaba aprender el idioma y mantenían su idioma internamente, y por lo tanto finalmente accedieron, y ya hemos colocado nuestro material, porque nos llegó hace un mes solamente este material en creol, y varios ya nos están solicitando para atender a sus propios conciudadanos, los haitianos, para poderlos evangelizar y discipular con material en su propio idioma. Qué excelente noticia. Y pastor, también, aparte de ustedes tener material, también he visto que también hacen capacitaciones, ¿no? Sí, bueno, generalmente la Liga Bíblica, la orientación es capacitar con material bíblico, con talleres de evangelismo, con talleres de discipulado, pero también tenemos otros talleres de liderazgo cristiano, o tenemos talleres de geografía bíblica, o ahí yo también uso otra de mis experticias, que es hablar un poco de la historia del Evangelio en Chile, cómo comenzó la historia desde el punto de vista evangélico de nuestra realidad, y créanme que la mayoría de la gente, los evangélicos, desconocemos nuestra historia. Sí.
Sí, de hecho, más adelante vamos a hablar de un proyecto muy lindo que desarrolló al respecto. Y pastor, usted, bueno, ya nos mencionó que es profesor del Instituto Bíblico Nacional, pero y también nos mencionó que, claro, que tuvo, cuál fue el impulso que lo llevó a estudiar, pero ¿cuáles son los principales desafíos? Porque usted ya está en la Liga Bíblica, realizando capacitaciones, contextos bíblicos, está también en el Instituto Bíblico Nacional. Vemos que usted tiene una relación directa, o sea, un pastor maestro, pero ¿cuáles son los desafíos que ve hoy en la educación de la Biblia en Chile? Bueno, diríamos nosotros que hay dos principales desafíos en la educación, porque también he estado incorporado tratando de ayudar al Comité Nacional de Educación Evangélica, el CONAEF, procurando que no desaparezcan las clases de religión en los colegios. Entonces ellos me han invitado a las reuniones que han habido con el Ministerio de Educación y yo estoy involucrado pidiendo que se respete lo que dice la ley y el decreto 924, que permite a todas las religiones hacer clases si es que hay alumnos en los colegios que subvenciona el Estado. Qué importante. Entonces, nosotros hemos pedido y hemos preparado gente también para que puedan hacer clases en los colegios desde el año 84, cuando se hizo este decreto, pero realmente nosotros vinimos a reaccionar como 10 años después. Y hoy día han surgido múltiples trabas internas en el Ministerio de Educación y que más o menos se estima que tal vez desaparezcan las clases de religión evangélica tal vez en 1 o en 2 años. Y podemos ver que hace 2 o 3 semanas atrás la masonería le pidió al presidente Sebastián Piñera que elimine definitivamente las clases de religión evangélica en los colegios públicos. Entonces, en ese aspecto nosotros estamos apoyando que realmente se mantenga esto y ahí viene como consecuencia lógica de la mano la preparación teológica, porque para hacer clase de religión es como si yo quiero enseñar matemática, tengo que saber matemática. Si quiero enseñar religión, tengo que saber la religión evangélica. Claro. Y ahí obligatoriamente hay que estudiar la Biblia para poder enseñar la Biblia. ¿Y quiénes enseñan la Biblia? Los institutos teológicos, dentro del cual uno de ellos, que ya cumplimos 40 años el año pasado de existencia acá en Chile, trabajando y preparando a muchas generaciones. Hay obispos que han estudiado con nosotros, que en su momento eran pastores y hoy día están en la primera línea del liderazgo nacional y que han sido preparados y capacitados por el Instituto Bíblico. Entonces, hoy día a las nuevas generaciones les encanta estudiar, ¿ya? Y muchos jóvenes tienen 2 profesiones, un postítulo, y dentro de ellos ven ahora como necesario estudiar también la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido es que animamos también a los jóvenes a que se preocupen de aprender la palabra de Dios, porque la mejor manera de poder convertir a otro es hablarle con argumentos, con base, con fundamento, y qué mejor que conocer la Biblia y poder citarla en conversaciones de gente que tiene mucho más preparación que las generaciones más antiguas de 20 o 30 años atrás. Claro, y pastor, ¿usted nos podría contar un poco? Yo entendí que, claro, usted estuvo en el Instituto Bíblico, entró a estudiar ahí. ¿Hace cuántos años que ya es profesor en el Instituto Bíblico? Yo empecé a hacer clase el año 87. 87. Entonces llevo 32 años haciendo clase de manera ininterrumpida en el Instituto Bíblico y fui director desde el año 2004 al 2006. El 2006 me retiré de ser el director para ser el director de la Liga Bíblica, donde estoy desde el 2006 hasta estos días. Claro, claro. Ha sido una linda experiencia entonces en el tema de la enseñanza. Así que yo la verdad me gusta mucho aprender de la Biblia. Creo que hay mucho material. Bueno, yo ya empecé a adquirir los primeros, así que sí. sí. Y bueno, vamos a hacer, pastor, lamentablemente tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después vamos a hablar de otros proyectos en los que usted ha trabajado y que sería lindo mencionar en el programa. Bueno, así muy bien. que a las personas que están escuchando o viendo el programa, les invitamos a que no se separen de nuestras pantallas. En unos segundos volvemos. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas.
Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Es importante resaltar que este mes, el mes de mayo, ya empezamos con un nuevo listado de libros para sortear. Así que les invito a que puedan ingresar al fanpage de Unidos, búsquennos en Unidos, un pueblo que conquista, en Facebook, y ahí salen todas las instrucciones para que ustedes puedan participar de cada uno de nuestros libros. Así que no se queden fuera. Y si ya ganaron o participaron los meses anteriores, pueden volver a participar. Así que no sea una traba eso y puedan participar nuevamente. Pero volviendo al tema de hoy, estamos con el pastor Manuel Díaz, que nos ha estado contando sobre su ministerio, sobre la Liga Bíblica Chilena, sobre cómo fue profesor y también en algún momento director de del Instituto Bíblico Nacional. Pero, pastor, me encantaría ahora que usted nos comentara sobre un proyecto muy lindo que desarrolló un DVD sobre la historia de la iglesia chilena. A mí me encantaría que me contara cómo fue esa experiencia. Bueno. Muchas gracias por la pregunta. Quería comentarte que yo les decía, llevo 32 años haciendo clases. Cuando comencé a hacer clases, en muchas de las clases los alumnos preguntaban algo relacionado con la historia del Evangelio en Chile y tenía que reconocer que algunas cosas las sabía cuando eran cercanas a la denominación mía, claro, pero otras cosas no, personajes importantes no. Entonces empecé a investigar y a reunir información hasta que finalmente propuse yo a la institución que hiciéramos una asignatura que se llamaba la historia del Evangelio en Chile, después que ya pasaron, no sé, unos 15 años desde que yo empecé a ser profesor y reuní mucha información, investigué por todos lados y créeme que es difícil encontrar información porque sí, la bibliografía es muy, pero muy escasa. Entonces, muchas veces recorriendo el país aparecía un personaje, aparecían historias, aparecían nombres, aparecían fotografías y de esa manera fuimos construyendo esto hasta que finalmente unos muchachos que habían estudiado en la universidad la carrera audiovisual, entonces me propusieron ¿por qué no lo hacen un video? Porque eso queda para la posterioridad. La idea mía siempre ha sido escribir un libro, pero he estado tan ocupado que no he podido hacerlo y a veces he escrito pequeñas monografías que representan algunos aspectos de lo que significa la historia del Evangelio en Chile. Hasta que finalmente hice el primer video que se focaliza desde la época de la independencia hasta el avivamiento pentecostal que fue en 1909 en Chile. O sea, son más o menos 100 años de historia focalizados mayormente en el siglo XIX. Entonces, mi idea después es hacer uno en el siglo XX, pero partirlo por lo menos en dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de 1909 hasta 1950 ocurren muchos eventos importantes, sí, que llevarlos todos a un solo DVD sería mucha información y después del 1950 hasta nuestros días, para que la gente también entienda algunas instituciones que hoy día están en la palestra del mundo evangélico y que son más nuevas, pero de dónde surgieron, quiénes fueron los líderes, cómo surgieron, todas esas cosas las queremos llevar a otro DVD. Entonces esa fue un poco la idea y que creo que ha quedado bastante bueno por la crítica que nos han hecho y que hemos recibido, porque hemos tratado de ser lo más imparcial posible y mostrar la realidad evangélica de buena manera en ese DVD. Claro, pero qué lindo que haya podido construir todo lo que fue la historia de Chile, todo lo que fue el movimiento cristiano evangélico. Porque, claro, de repente uno quiere estudiar, pero no sabe, hay varios textos, pero uno también, como usted dice, no hay tanto de repente escrito en profundidad, entonces es muy bueno que haya podido desarrollar un DVD al respecto. Claro, y bueno, y uno va aprendiendo y apareciendo cosas que uno desconocía. Por ejemplo, aquí para compartir con las personas que nos están viendo, por ejemplo, en Lota y Coronel se descubrieron las minas del carbón, más o menos en 1850, para hablar en cifras redondas, y los chilenos no sabían trabajar las minas del carbón. Tuvieron que contratar mineros de Inglaterra. Trajeron 7.000 mineros para trabajar en las minas del carbón. Y esos 7.000 mineros, como venían de Inglaterra, muchos eran anglicanos.
y ellos piden que les manden capellanes, se llamaban en ese tiempo, a lo que hoy día se llaman los pastores. Y ahí llegaron, y por eso hasta el día de hoy una de las zonas más fuertes desde el punto de vista de los evangélicos que hay en Chile, toda la zona de Coronel y Concepción. Sí. ¿Ya? Entonces, esas cosas son un poco las que quisiéramos contar bueno, en alguno de en el DVD lo mencionamos, pero tal vez cuando yo escriba el libro voy a mencionar puras cosas como esas que nos ayudan a entender también la historia y el desarrollo de este país como país, porque muchos de los inmigrantes que vinieron ayudaron a que este país saliera del subdesarrollo y fuera un país más desarrollado de Latinoamérica prácticamente en estos días. Claro, claro, y fueron ellos de hecho que llegaron a evangelizarnos y todo, entonces es súper bueno entender cómo fue todo, así que de todas maneras ya habíamos conversado que esperamos prontamente poder conversar sobre la historia de Chile, sí, exacto, sí, de toda la historia de la iglesia, sí. Y pastor, ¿me podría, pasando ya a tierra derecha de su ministerio propio de hoy, me podría comentar sobre la iglesia Getsemaní? Bueno, a mí me nombraron pastor, entre paréntesis, una cosa que no he dicho, yo fui 25 años empleado bancario. ¿Ah, en serio? Sí, Eso no lo trabajé en sabía. banco y mi especialidad era comercio exterior. Entonces trabajé siempre en el centro de Santiago, en 8 bancos distintos en 25 años de historia. Entonces cuando finalmente se fusionó los bancos que yo trabajaba y producto de la fusión salí del banco, me ofrecieron salir, entonces yo entendí ya porque también tenía un llamado que me habían profetizado por todos lados para pastorear y el obispo de mi organización, el obispo Carlos San Martín, me mandó a pastorear a Santiago Centro. O sea, claro, generalmente a todos los pastores los mandan para provincia o fuera a la periferia de Santiago. A mí me mandaron al centro de Santiago y yo partí con la iglesia hace 16 años, cerquita de la Plaza de Armas, en el Paseo Philip, en el número 23, en el segundo piso. Hoy día llevamos 16 años trabajando y la iglesia le pusimos por nombre Getsemaní, no porque sea un lugar así como trágico, sino porque era el lugar preferido donde Jesús estaba. Sí. Lo dice el Evangelio de Juan, iba frecuentemente y tiene un eslogan en nuestra iglesia, es un lugar de encuentro, de reflexión y de oración. Ya, porque una iglesia debe orar, pero de reflexión, porque ahí es donde va el tinte del pastor maestro, diríamos, que yo quiero que cada vez que se predica la palabra del Señor en mi iglesia se haga una reflexión que deje dando vuelta la palabra de Dios en la vida de las personas que nos visitan o que van a los cultos. Y entonces los hermanos dicen, no, es que aquí hay un púlpito fuerte, queriendo decir que hay una buena palabra o tiene alguien que está preparado, pero todos mis predicadores, que tengo 4 ayudantes y tengo por lo menos 15 predicadores, yo dividí la iglesia en 8 grupos, la iglesia nuestra, y en esos 8 grupos, más o menos los grupos más chicos tienen 10 personas y los más grandes tienen 30. Entonces tenemos como 130 personas en total en la congregación. Y estamos trabajando de manera, buscando la manera de impactar también donde estamos. Estamos en Sierra Bella con Franklin, ahí está nuestra iglesia, en el segundo piso. Perfecto, perfecto. Y pastor, ¿usted me podría comentar qué actividades hacen en su iglesia? Bueno, la última que hicimos fue aprovechando la Semana Santa, lo hicimos en la plaza que hay ahí cerca, pedimos los permisos en la municipalidad, hicimos evangelismo al aire libre, los músicos prepararon canciones relacionadas, le pusimos Fiesta de la Resurrección, los jóvenes hicieron una obra de teatro, el grupo de evangelismo de la iglesia hizo globoflexia, hizo pintacarita, se pusieron stand de oración, también estaban algunos inmigrantes que van a nuestra iglesia para atender a los inmigrantes, porque esa zona está llena de inmigrantes. Entonces, para que se sintieran más cercanos, se contaron testimonios. Tenemos un equipo de evangelismo que atiende 3 niveles, gente en situación de calle en la comuna de Santiago Centro, en el hospital que está también, van a visitar enfermos los días domingos y además visitan un hogar de menores llevando la palabra del Señor y también presentándole el proyecto Felipe Infantil con los niños y regalándole Biblia con ilustraciones. O sea, hay harto trabajo. Y además hacemos discipulado todas las semanas en estos 8 grupos que tenemos en la iglesia. Claro, pero que bueno, ahí siempre a todos ustedes los están preparando mucho en la palabra para que puedan impactar en cada lugar que están, porque ustedes salen mucho fuera, mucho hacia, obviamente se preparan, pero salen mucho hacia la calle a tratar de impactar en distintas partes, entonces claro, ustedes los preparan y los mandan. Exacto, sí. Muy bien, muy bien. Así que eso, gracias a Dios, nos ha permitido hacer de buena manera. 8 grupos con 2 encargados, cada grupo con su esposa. Todos los encargados tienen con su esposa estar encargados. Entonces le damos liderazgo al esposo y a la esposa.
8 por 4 son 32 personas que están involucradas en el liderazgo de nuestra iglesia directamente. Son hartos, claro, bastantes personas. Y pastor, ¿usted me podría comentar cuáles son los horarios de reunión en su iglesia? Bueno, dijimos que tengo 8 grupos, entonces dividimos y le permitimos a la gente que haga los cultos en la semana en esos grupos. Entonces ellos se van rotando en las casas de la gente y en la iglesia principal, que dije que estaba en Sierra Bella con Franklin, nosotros hacemos culto los jueves y los domingos en la mañana, todo en la mañana. Hacemos a las 9 oración, un cuarto para las 10 escuela dominical y a las 11:30 el culto dominical. ¿Y el jueves a qué hora es el culto? El jueves es a las 7 de la tarde. Perfecto. Y hacemos dos cosas en una hora de culto de 7 a 8 y de 8 a 9 hacemos estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Hechos, vamos en el capítulo 4, hacemos un capítulo por cada reunión. Entonces este jueves que viene nos toca el capítulo 5 del libro de los Hechos. Qué bien, qué bien. Entonces a seguir, bueno, estudiando, qué lindo que puedan estudiar la palabra. Y pastor, ¿usted me podría mencionar cuáles son medios de contacto? Porque usted nos ha mencionado tanto el Instituto Bíblico Nacional, bueno, usted está a cargo de la Liga Bíblica Nacional como director, está su iglesia. ¿Nos podría mencionar formas de contacto con estos distintos ministerios? Bueno, generalmente hoy día Facebook tiene todas sus plataformas, IBN Chile, podemos buscar ya sea por la web o por Facebook. Ahí está el Instituto Bíblico, pero está IBN, que es la abreviación, IBN Chile. ¿Ya? En el caso de la Liga Bíblica también tiene página web y tiene Facebook, así que nos pueden encontrar con Liga Bíblica, con ese nombre. Y la iglesia Getsemaní, que generalmente en el Google aparece como número 1 y si uno la pone va a salir, porque hay hartas iglesias Getsemaní, sí, pero la primera que va a salir es la mía. Y lo otro es que por mi Facebook personal podemos juntar las 3 organizaciones, porque yo siempre subo también información de las 3 organizaciones, ahí tendrían que ir con mi nombre, Manuel Díaz Bascur. Entonces yo siempre subo información de las 3 instituciones en las que de una o de otra manera estoy relacionado trabajando. Muchas gracias, pastor. Me gustaría saber, bueno, a través de todo lo que ha hecho, ¿hay alguien o una persona que haya impactado grandemente su vida en el desarrollo cristiano? Bueno, a nivel macro, Paulo Hoff, que fue el fundador del Instituto Bíblico. Ya, yo no sabía que habían gringos que amaban al Señor, porque uno estaba siempre metido en la burbuja pentecostal y me encontré que había un hombre de Dios tremendo que sabía mucho de la Biblia, mucho más que todos los que yo había conocido. Él fue mi profesor, todavía está vivo, tiene 95 años. Sí. Pero yo tuve la bendición que a mí me enseñó personalmente, yo fui un alumno presencial de él y después él fue el que se fijó en mí y me ofreció que yo también fuera el profesor de la institución. Entonces él ha sido una persona que influyó muy fuerte en mi vida y en mi ministerio y además tuve la bendición que presentó a mi hija menor cuando nació. Él hizo la presentación de mi hija menor porque los otros hijos ya eran más grandes. Entonces una persona, un teólogo pentecostal que ha escrito muchos libros y que tiene fama en todo el continente latinoamericano. Él es un pastor de las Asambleas de Dios y misionero y que ha escrito tantos libros que le han tenido todo su prestigio a nivel del continente y por lo tanto ser cercano a esa persona ha hecho que mi vida sea impactada y que yo me dedique finalmente a lo mismo que él nos enseñó, a enseñar la palabra de Dios a otras generaciones. Qué increíble cómo uno impacta en las nuevas generaciones, es tan importante. Pastor, me encantaría que usted pudiera dar un mensaje final a las personas que nos están viendo a través del canal o están escuchando a través de la radio. Bueno, me encantan las palabras de Jesús cuando les dice escudriñar las Escrituras. Generalmente uno puede decir, esa expresión de Jesús era un imperativo o un indicativo. Y aquí ya nos lucimos los que sabemos un poco más de la Biblia, porque aparentemente es un imperativo. Pero fíjate que cuando uno mira el contexto, Jesús le está diciendo a las personas que más leían la Biblia, a los fariseos. Por lo tanto, no podía ser para ellos. ¿Cómo le va a decir a alguien que lee la Biblia todos los días, lee la Biblia? Entonces, le estaba indicando que cuando lean la Biblia, la escudriñen y encuentren a Cristo a través de la Escritura. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el desafío para todos los creyentes, para que usted tenga una fe sólida, es que encuentre a Cristo en las Escrituras. Leamos las Escrituras, nos encontremos con Cristo, sirvamos a Cristo, porque la invitación que nos hace la Escritura es que seamos servidores de Cristo. Pablo lo dice y lo enseña varias veces. No le sirvamos al ojo,
sirvo a los hombres, sirvamos a Dios y a Cristo, quien ha pagado el precio por todos nosotros. Así que siempre leer la Biblia va a ser de bendición para cualquier persona, sobre todo para los que somos creyentes, y es tiempo ya que demostremos que conocemos lo que dice la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Manuel, por venir el día de hoy a nuestro programa. Fue de mucha bendición y esperamos tenerle pronto nuevamente. Y a las personas que están viendo nuestro programa o escuchando a través de la radio, les dejamos invitados para que el día de mañana no se pierda un nuevo programa de Unidos, un pueblo que conquista. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.